Hoy, jueves 28 de febrero en Interfaz, conoce cómo los videojuegos pueden formar parte del proceso de enseñanza en nuestro reportaje del día. Hablaremos de tecnología, docencia y educación con la doctora Lilia de la Trinidad Mora, profesora de la UNAM. El gobierno de la Ciudad de México busca ampliar la cobertura en el nivel superior con la construcción de 2 nuevas universidades. Y es jueves de Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, consejero electoral de la Ciudad de México, quien en esta ocasión nos ayudará a resolver las dudas de los jóvenes estudiantes sobre el federalismo. Entérate de las acciones que el gobierno está implementando en la Semana Nacional de Salud. Hablaremos sobre la importancia de la vacunación con la maestra Verónica Alarcón Hernández, coordinadora de calidad de enfermería del Hospital Juárez de México. Conoceremos las actividades que Nuevo León, estado invitado de la FIL de Minería, nos tiene preparadas para esta fiesta cultural. Y en los deportes, José Luis Gázquez, escritor e investigador de la UNAM, presentó el estudio Deporte, Nación e Identidad, reflexión sobre la selección francesa de fútbol y el racismo. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Es un verdadero placer estar con ustedes en este último día del mes de febrero y darles la bienvenida a este programa que ya lo saben bien, es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Saludo con mucho gusto, como todos los días, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Ana Cris, muy bien, es un placer saludarte. Así es, jueves 28 de febrero del 2019. Qué gusto saludarlos. También a punto de cerrar semana, pero bueno, todavía nos queda otro día mañana. Saludamos con mucho gusto a mi queridísima Griselda Yebra, que se encuentra en la lengua de señas mexicana. Un fuerte abrazo y muy buenos días a toda la República Mexicana, quienes nos siguen, además de el canal 14.2, también por las redes sociales, completamente en vivo, Facebook y Twitter, por medio de la Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto a través de la página de internet de Televisión Educativa. Así que acompáñenos, estamos listos. Sin duda alguna, en este siglo XXI, la educación y la tecnología, las herramientas tecnológicas y las tecnologías de la información y comunicación están íntimamente relacionadas. No podemos hablar de una educación de vanguardia y que atienda a las necesidades de una sociedad actual sin entenderla con base en estas herramientas. Sin embargo, existen todavía algunas reticencias con algunos formatos o dispositivos, tales como los videojuegos o los dispositivos portátiles inteligentes, incluidos, por supuesto, los teléfonos inteligentes. El Estado Mundial de la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, examina las formas en que la tecnología digital ha cambiado ya las vidas de los niños y sus oportunidades y explora lo que puede deparar el futuro. Concluye, entre otras cosas, que si se aprovecha de la manera correcta y es accesible a una escala universal, la tecnología puede cambiar la situación de los niños que han quedado atrás, ya sea debido a la pobreza, la raza, el origen étnico, el género, la discapacidad, el desplazamiento o el aislamiento geográfico, al conectarlos a numerosas oportunidades y dotarles de las aptitudes que necesitan para tener éxito en un mundo digital. Pero a menos que ampliemos el acceso, la tecnología digital puede crear nuevas brechas que impidan que los niños alcancen todo su potencial. Y si no actuamos ahora para mantenernos al ritmo de los cambios, los riesgos en línea pueden llevar a que los niños vulnerables sean más susceptibles a la explotación, el abuso y hasta a la trata, así como a otro tipo de amenazas menos evidentes para su bienestar. Este informe aboga en favor de una acción más rápida, de inversiones específicas y de una mayor cooperación para proteger a los niños de los daños que pueden sufrir en un mundo más conectado, al tiempo que exhortar a que se aprovechen las oportunidades de la era digital para beneficiar a todos los niños. La tecnología digital ya ha cambiado el mundo y a medida que aumenta el número de niños que se conectan en línea en todos los países, está cambiando cada vez más su infancia. Los jóvenes entre 15 y 24 años son el grupo de edad más conectado. La conectividad puede cambiar las reglas del juego para algunos de los niños más marginados del mundo, ayudándoles a desarrollar su potencial y a romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza. Para acelerar el aprendizaje, las tecnologías de la información y la comunicación tienen que estar respaldadas en los sistemas educativos por un apoyo a la capacitación para los docentes y también con una pedagogía firme.
Incluso los videojuegos están teniendo un papel interesante en la nueva era educativa. Son muchos los centros de investigación que están llevando a cabo estudios sobre los efectos positivos que producen. Por ejemplo, estudios en España han encontrado que jugar Tetris 30 minutos al día durante 3 meses puede ayudar a aumentar el tamaño de la corteza cerebral. La popularidad de los videojuegos dentro del mundo de la enseñanza ha propiciado el surgimiento del término Game-Based Learning o educación basada en los juegos. Así se conoce un método que emplea a estos videojuegos para el aprendizaje. Lo importante es estar abiertos a echar mano de todas las herramientas disponibles en nuestra era para propiciar el desarrollo educativo de los niños. Así es, Ana Cristina, y la tecnología es una herramienta que cada vez está más presente en la educación. Sin embargo, es importante pensar cuál es el uso apropiado que se le debe dar a toda esta ola inmensa que a veces incluso nos puede perder en ella, en esta ola de la tecnología. Hoy en nuestro reportaje del día conoceremos cómo los videojuegos también pueden formar parte del proceso de enseñanza, pero para ello hay que estar muy bien informados. Las nuevas tecnologías ofrecen una gran posibilidad de interacción. Si bien esta relación ofrece varias ventajas, también representa un riesgo, especialmente en los menores de edad, sector que cada vez está más expuesto a todo tipo de contenidos a través de tabletas y teléfonos inteligentes. En el mundo, 1 de cada 3 usuarios de Internet son niños. Cada medio segundo, un nuevo niño se suma a Internet. 1 de cada 7 de nuestros niños ha aceptado, chateado y conversado con alguien que no conoce, pero que se dice ser su amigo en Internet. En la red, los pequeños están expuestos a material inapropiado, sexting, acoso cibernético, extorsión y robo de datos, entre otros. Las autoridades recomiendan algunas medidas de prevención que pueden llevar a cabo tanto niños como padres a la hora de navegar por Internet. Cuidar la información que se sube y comparte a redes sociales, no prestar contraseñas ni acceso a las cuentas, hacer uso de los mecanismos de reporte en redes sociales y mensajería instantánea. Si eres menor de edad y has sufrido acoso cibernético, coméntaselo a tus padres o maestros para encontrar una solución. Además de estas recomendaciones, existen herramientas digitales como páginas de internet e incluso videojuegos que buscan informar a los pequeños y jóvenes sobre los riesgos del internet. Un ejemplo es IanTech 4.0. Es el primer videojuego para que los niños aprendan sobre cuidarse y protegerse de los peligros del Internet. Este videojuego tiene unas tarjetas, son como estampas de un álbum, y en esas estampas están los consejos que les damos a los niños y los consejos que les damos a los papás. Esta plataforma busca orientar a los menores en materia de cultura digital responsable que fomente una ética digital. Además, pretende que los pequeños aprendan a defenderse y protegerse de ataques cibernéticos y, finalmente, educar para un uso responsable del Internet y redes sociales. Para denunciar la violencia cibernética, puedes acudir a la Policía Cibernética en la Ciudad de México. Pues qué bien que ya hay este tipo de alternativas, Ana Cristina. La Policía Cibernética es un esfuerzo conjunto que debe existir entre autoridades y pues familia, sobre todo los padres, para entender bien cómo estos fenómenos se están dando. Muchas veces, sin que te des cuenta, los hijos ya son presos de algún tipo de circunstancia negativa. Así es, con el mundo cibernético pues se abre justamente eso, un nuevo mundo con múltiples posibilidades, algunas todavía por descubrirse, por analizarse, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de medidas de políticas públicas y por supuesto de medidas de seguridad. Se dice que la próxima guerra será cibernética y todos los diferentes riesgos que existen en esas plataformas tienen que ser prevenidos, sobre todo por los padres. Así es, Ana Cristina. Bueno, pues así las cosas. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz.
Y bueno, para analizar perfectamente todas las aristas que se tienen que tomar en cuenta dentro de la relación entre tecnología y la educación y por supuesto la docencia que juega un papel fundamental. Agradecemos muchísimo que nos acompañe en el estudio a la doctora Sara Lilia de la Trinidad Mora, profesora de asignatura A, interina en las materias de diseño de recursos didácticos y taller de didáctica e innovaciones tecnológicas de la carrera de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues Bienvenida, estos son Gracias. conceptos claves y bueno, ya imposibles de separar uno del otro. Es iluso quienes siguen pensando que podemos pensar en una educación y en una docencia sin tomar en cuenta la tecnología, o bueno, eso es por lo menos mi punto de vista, ya usted me dirá. ¿Qué es lo que podemos entender muy básicamente entre la relación entre la tecnología, la docencia y la educación? Pues mira, es una triada ya fundamental a partir de los años 90. Pero ciertamente tendríamos que delimitar dentro de estos campos, porque a veces cuando pensamos en la palabra tecnología, evocamos una serie de artefactos que son súper perfectos y realmente ya en estos tiempos de lo que estamos hablando son solamente estas tecnologías de la información, de la comunicación, que tienen un impacto fundamental alrededor de todas las actividades que los seres humanos realizamos día con día. Una de ellas, ciertamente, pues es la docencia, ¿no? Hablando formalmente de las instituciones en las que se establece una relación educativa, una relación social, una relación personal entre un maestro y una serie y un grupo de estudiantes, ¿no? Aún así la comunicación es uno a uno. Aún así, esta relación de intercambio de información y de contenidos es del maestro a un alumno, abriendo estos canales de interacción. Ciertamente es un reto para los maestros porque gracias a los dispositivos móviles, los chicos ya tienen acceso a una cantidad de información impresionante. Cuando llegan a la escuela ya conocen muchas de las cosas de las que los maestros estamos hablando, de tal manera que nos obliga a actualizarnos día con día. Y no solamente en los campos de los contenidos que nos corresponden curricularmente, sino realmente también en el manejo de las herramientas y el manejo de los ambientes que pues ellos ya tienen contacto. El último elemento dentro de esta triada es la educación. Si entendemos la educación como ese proceso de socialización que convencionalmente era cara a cara, en el que de alguna manera esta comunicación tenía mucha afectividad, tenía mucha expresión gestual y corporal, ahora se va mediando por los dispositivos móviles, por las tecnologías de la comunicación, pero también se va mediando por el tipo de lenguaje que utilicen, sea visual, sea escrito, ya comparten memes, hay un peligro también porque están compartiendo imágenes personales, están compartiendo imágenes privadas, imágenes que los adultos de alguna manera ya no tenemos acceso a ello. Es delicado. Yo creo ciertamente que como educadores, como profesionales de la educación, tenemos un reto tanto personal como profesional. Personal en tratar de indagar dentro de los intereses de los chicos, de las chicas, qué es lo que están rastreando, pero también nos obliga a formarnos en el manejo tecnológico para el desarrollo de habilidades. Claro, a mí me da la impresión, doctora, que estamos viviendo en una especie de caos, es decir, de repente surgen de forma esporádica o de forma aislada contenidos educativos, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente sabe el maestro cómo aplicarlo, o no necesariamente hay una estrategia a nivel Estado para poder desarrollar contenidos adecuados en las nuevas tecnologías y ser aplicados de forma oportuna, tomando en cuenta, por ejemplo, estos casos como lo que usted decía, la regulación, los mismos contenidos, ¿no? ¿Qué para qué estudiante? Es decir, ¿qué contenido es el adecuado para alguien de primaria, de secundaria o de preparatoria o de universidad, ¿no? Y por supuesto, estrategias pedagógicas que logren encauzar todos estos
contenidos en un momento dado, si los hay o si no los hay, o los cuales van a haber, que sean bien encausados. No sé, ¿usted cómo aprecia esta observación que yo estoy haciendo? Es delicado, es muy delicado el manejo de los contenidos, porque bien, a partir de la educación, nosotros seguimos un perfil de sujeto, un perfil de ciudadano, y está enmarcado además por las políticas nacionales e internacionales. De tal manera que el análisis de los contenidos es fundamental, pero además saberlo dosificar a partir de los requerimientos también de estos estudiantes. Nosotros decimos, ¿para qué le ofreces un contenido, por ejemplo, sexual, un contenido de violencia que no le va a servir, que no lo sabe manipular? No porque sea bueno o malo, sino simplemente porque no es el momento adecuado. Claro. Sí, la tecnología y los medios de comunicación son unos artefactos. Es lo que viene después de la aplicación del conocimiento científico en la transformación de los materiales. Vamos a entenderlo así. De tal modo que quien le da esta función, quien le da ese propósito, es el mismo sujeto, es el docente en este caso. Y el docente debe también de sistematizarlo teórica y metodológicamente, pedagógica y didácticamente. Yo creo que esto nos va a salvar de muchos problemas. Cuando nosotros tenemos un propósito de aprendizaje, cuando tenemos un propósito de formación, cuando miramos críticamente el artefacto y no asumirlo y no adoptarlo de manera inmediata porque se vuelve parte de nosotros. Decía McLuhan, ¿no? Las extensiones del ser humano, y es extensión de nuestras emociones en un emoticón, extensión de nuestro pensamiento en un mensaje escrito, extensión de nuestras formas de representación y de expresión. Hay que enmarcarlos y definir muy bien para qué lo vamos a utilizar. Es una evolución tan rápida que el mundo se vuelve caótico, tanto es que quiero este nuevo dispositivo, pero ¿por qué lo quieres? Claro, es que está de moda, pero ¿para qué te sirve? Claro. ¿Qué es lo que vas a encontrar ahí? Sí, yo creo que esos puntos que está tocando, doctora, son claves, ¿no? El maestro pasa de ser un vertedor de contenidos en los alumnos a dotarles a los contenidos que ya existen de un sentido y un propósito, ¿no? Me gustaría que ahondáramos en ese tema después de esta pausa, si le parece bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante charla, no se la pierdan. Bueno, seguimos platicando de las nuevas tecnologías y cómo esto se está pues cada vez más interfiriendo en los modus vivendi de todas las sociedades del mundo. Por supuesto, impacta de forma directa y sustancial en temas como la educación. Está con nosotros en el estudio la doctora Lilia de la Trinidad Mora, Sara Lilia de la Trinidad Mora, y es profesora de la UNAM. Y bueno, pues, continuamos esta charla muy interesante y hablábamos precisamente de cómo estos hábitos a veces incluso no son entendidos en las diversas áreas donde se trata de introducir, a veces de forma muy forzada, las nuevas tecnologías, o cómo las personas de repente, sin saber por qué, quieren comprar algo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Es como una situación contradictoria entre las personas que queremos guardar nuestras viejas tecnologías, porque además ya nos habituamos, porque además ya sabemos el manejo. Y por el otro lado están las personas que inmediatamente que surge un nuevo dispositivo, que surge una nueva aplicación, quieren introducirse en ella, quieren apropiarla, quieren utilizarla, y en el momento en el que ya la conocen, están buscando qué hay de novedoso. ¿Qué hay nuevo en el mercado para volverlo a adquirir, para volverlo a comprar? Yo creo que una de las situaciones también complicadas dentro de la tecnología es precisamente la inmediatez, ¿no? de lo que platicamos, porque la información viene en el momento en el que se requiere. De tal manera que las sociedades sí entramos como en crisis de ¿y qué hacemos con esto que está surgiendo? Y que está impactando y que lo están utilizando y que de alguna manera nos está presionando a modernizarnos más. Claro.
Yo quisiera que ahondáramos justamente en ese tema del papel que debe de cumplir ahora un maestro, sobre todo pues cuando le toca ser uno de los principales actores frente a unos de los consumidores más voraces de información de nuestra era, que son los jóvenes. Lo decíamos ahí en la reflexión, las personas más conectadas del mundo están entre los 15 y 25 años, ¿no? Tienen acceso a toda esta pues gran río de información que nos llega a todos lados. ¿Cuál es el papel que debe de adoptar entonces el maestro, ¿no? Tal vez ya no sea tan pertinente en tratar de enseñar conceptos, tratar de explicar personajes, sino más bien enseñarnos a gestionar este tipo de información que nos llega. Fíjate que precisamente el otro día que estaba yo exponiendo, porque a los alumnos les gusta que los maestros les expliquemos, que los maestros estemos al frente, ¿no? Cubriendo este papel por siglos ya mantenido. Sin embargo, debajo de la banca, en la mochila, acá a un lado, debajo del cuaderno, el dispositivo móvil es su acompañante permanente. Y aproximadamente el 85% de los estudiantes están conectados de manera permanente. ¿Qué es lo que sucede cuando entran a clase? Siguen estando conectados, pero es como intermitente. Se conectan y se desconectan en el mantenimiento de la atención hacia lo que el maestro está exponiendo. Ellos piden, maestra, ¿nos va a dar clase? Pero quieren la clase para que el maestro pues esté hablando, esté en su exposición catedrática y ellos por el otro lado puedan estar comunicándose, puedan estar intercambiando con sus grupos de amigos, con sus grupos, con sus redes sociales, aún lo que nosotros estamos exponiendo. Algunos maestros dicen, hay que apagar el celular, pero el chico se sale en la universidad. Yo creo que todavía en las edades tempranas, porque aún los niños de preescolar ya manejan los dispositivos móviles, sí, ya manejan las computadoras. Sí, los papás les dan, ¿no? YouTube para entretenerlos. Si antes era la nana tele, ahora es la nana celular, ¿no? Y cumple con el desarrollo de algunas habilidades. Sí, nosotros hemos delegado esta parte de exposición, esta parte de explicación al desarrollo de habilidades. Dentro de estas mismas habilidades, dentro de este mismo fomento de estrategias, debemos de ser muy hábiles para que ellos vayan construyendo sus propios conceptos, sí, que puedan signar y que puedan decir qué son las cosas, no solamente en la ejecución directa. Por ejemplo, ¿usted considera que debe ser adecuado la prohibición de los celulares, por ejemplo, en esos periodos de clases, o sea, desde primaria, secundaria, preparatoria, incluso en la universidad? Si las clases o si el periodo escolar dura 6 horas, que esas 6 horas no se pueda usar para nada el celular, como está pasando, por ejemplo, en algunas sociedades, incluso como en Francia, ¿no? Que están evaluando esa posibilidad, pero también incluso evalúan de que cuando salgas de trabajar nadie te hable para el trabajo, ¿no? Que los jefes no hablen a los empleados para cuestiones laborales. Es decir, sí estamos hablando de temas serios a nivel tecnológico. Ah, sí, claro. Fíjate que es una pregunta que es difícil, porque yo a mis alumnos les digo que pueden utilizar el celular. ¿Para qué? Pueden tenerlo ahí. ¿Para lo que sea? Para lo que sea. Eres muy porque quien se pierde la oportunidad del aprendizaje, quien se pierde la oportunidad del seguimiento de la dinámica de la clase es el mismo alumno. Así lo he hecho, sí, sin embargo, sí llega un momento en el que es molesto. Claro, para ti como maestra, ¿no? Para mí como maestra, para los alumnos que realmente están poniendo atención. Claro. Entonces, yo creo que tiene que surgir el establecimiento de reglas. Las reglas no son necesariamente para prohibir, sino para hacer conciencia. En la conciencia de, estás en clase, necesitas una llamada de urgencia porque puede surgir. Es de urgencia, sal y contesta.
pero no interrumpan la dinámica que se va construyendo en el aula, que es muy difícil también tener un ambiente de aprendizaje, un ambiente cooperativo, colaborativo, un ambiente en los que todos los alumnos quieran participar. Y que no lo tomen de pretexto de, maestra, ¿me permite ir al baño? Y trae guardado el celular, ¿no? Porque ya necesita el contacto con el otro. Pues doctora, son muchísimas aristas las que se deben de analizar en este tema. Yo espero que pueda acompañarnos en otras ocasiones para seguir tocando los diferentes puntos y pues seguir entendiendo cómo es que vamos a ir integrando cada vez más estas herramientas, ¿no? Porque se me ocurre a lo mejor pues dinámicas en las que se utilicen los celulares en la clase, ¿no? Sí, para claro. que así haya, digamos, esta integración. Pues para otra ocasión ya hablaremos de lo esas platicamos. alternativas. Muchísimas gracias, doctora Sara Gracias, Lilia gracias, de la doctora. Trinidad Mora de la Universidad Nacional Autónoma de México. La esperamos muy pronto. Muchas gracias. Una pausa y volvemos con más. No se vayan. Y bueno, sigamos hablando sobre la Universidad Nacional Autónoma de México porque presentó el libro Aportes para la construcción de las teorías del videojuego 2.0. Esto tiene el objetivo de analizar el impacto que generan precisamente los videojuegos en la sociedad. Veamos. Los videojuegos resultan trascendentales en nuestra vida cotidiana en 3 niveles: el educativo, de entretenimiento y el mítico, en donde le damos sentido a la vida a partir de héroes y hazañas sobrenaturales. Debido a su impacto dentro de la sociedad, se han convertido en un campo de estudio importante en la Universidad Nacional Autónoma de México. En este contexto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue presentado el libro Aportes para la construcción de las teorías del videojuego 2.0, segundo ejemplar editado por la máxima casa de estudios en esta temática. De acuerdo con los académicos universitarios que colaboraron en el libro, el videojuego es un producto cultural inserto en la vida cotidiana. El ejemplar aborda 3 aspectos: el contexto de los jugadores y el análisis de la estructura del videojuego. Es un libro completamente nuevo donde abordamos temas relativos al videojuego, pero enfocado en 3 aspectos. Uno es el contexto de los jugadores y cómo el videojuego interviene para resolver algunos problemas. Ahí analizamos el caso Pokémon Go y un videojuego Serious Games hecho en España. Y bueno, esa es una parte. La segunda se enfoca en los jugadores, cómo los jugadores cambian su vida a partir del videojuego. Y una tercera parte enfocada al juego dentro de sí mismo para analizar su estructura, narrativa y demás. Básicamente esa es la idea, ¿no? Uno de los capítulos se enfoca en la relación que existe entre la frustración y la perseverancia de los gamers y cómo reflejan este instinto de superación en su vida diaria. La participación que tengo aquí en esta segunda edición del texto es sobre la utilidad y la naturaleza del dolor y qué es lo que está jugando cuando nosotros tenemos una experiencia lúdica en los videojuegos. Cómo es que el dolor que provoca cosas como la frustración permiten que nosotros sigamos jugando, nos impulsan a seguir jugando. Básicamente va sobre eso y cómo es el juego cuando juego el videojuego como actividad, como acto simbólico que se convierte en una posibilidad de sublimación. Los académicos afirman que este estudio es importante porque los videojuegos se han convertido en una de las industrias creativas que genera mayores dividendos a nivel mundial. Es importante el estudio del videojuego porque es una de las industrias creativas que está generando mayor cantidad de Producto Interno Bruto y dividendos a escala global, y al mismo tiempo es una interfaz que se ha involucrado e intervenido en diferentes esferas de la sociedad, en la medicina, en la educación, en el arte, en múltiples campos. Hoy el videojuego ya es una realidad y es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo, haciendo pensar que el videojuego sigue siendo un objeto negativo para la sociedad. Más bien lo que se busca justamente con este tipo de recursos es pensar los factores positivos, las partes y las cuestiones que el videojuego tiene para beneficio de la sociedad en múltiples sentidos. Aportes para la construcción de las teorías del videojuego 2.0 puede ser adquirido en las librerías de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el gobierno de la Ciudad de México busca aumentar la cobertura en educación superior con la construcción de 2 nuevas universidades en la alcaldía de Coyoacán y también de Gustavo Amadero.
La Ciudad de México es atractiva en todos los sentidos. En materia educativa, también. Su oferta en el nivel superior la coloca en las preferencias de cientos de miles de jóvenes que aspiran a formarse en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. Entre 2015 y 2017, se contabilizaron más de 100,000 estudiantes extra en relación a los habitantes de la capital en edad de cursar la universidad. Aún así, persiste un déficit en el número de lugares disponibles para que continúen sus estudios. ¿Cómo satisfacer esta demanda? El gobierno de la Ciudad de México diseña una estrategia para ampliar la cobertura educativa en colaboración con instituciones de educación superior con presencia en la capital. Tenemos que lograr una mayor atención a un mayor número de jóvenes con una gran calidad. Ese es el objetivo de la ciudad. Por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional estuvo de acuerdo en aumentar su matrícula en las carreras de robótica, mecatrónica e incluso medicina con el apoyo del gobierno de la ciudad. El gobierno va a dar un terreno, va a dar algunos recursos para que esto pueda ser posible, porque son carreras caras, las tres. Entonces requieren de mayores recursos. La capital del país tiene la mayor demanda en educación superior. En su territorio se ubican 73 escuelas públicas de enseñanza. La UNAM, el Politécnico, la UAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México registran el 10% de la matrícula. La concentración de los servicios públicos federales y las condiciones económicas que ofrece favorecen la movilidad estudiantil de las personas hacia la Ciudad de México. Atender esta demanda requiere un esfuerzo de colaboración entre el gobierno y las instituciones educativas, explica la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Las universidades están dispuestas a atender las necesidades del gobierno, las necesidades de la población en los temas que les corresponden, que son el desarrollo de la ciencia, la tecnología y, por supuesto, de la educación. Adicionalmente, la administración local ya trabaja en la creación del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que está conformándose con la participación de todas las universidades, escuelas y centros de investigación del CONACYT localizados en la ciudad, a fin de atender a un mayor número de jóvenes para que accedan a la educación de calidad. Esa nueva institución va a trabajar con todas las universidades para también tener oferta compartida con ellas. La UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM, el Colegio de México, el CIDE, vamos a tener oferta conjunta para tener mayor posibilidad de atender a más jóvenes. Ya se trabaja en la conformación de 2 campus, uno en la alcaldía Gustavo Amadero y otro en Coyoacán. Entre su oferta educativa se contemplan carreras como ciencias ambientales para las problemáticas de la ciudad, tanto rurales como urbanas, al tiempo que abrirá carreras que satisfagan la demanda vocacional de los jóvenes como administración, mercadotecnia, mecatrónica, derecho y seguridad ciudadana, tecnologías de información y comunicación, contaduría y finanzas, entre otras. Pues ahí está, 2 universidades más en las alcaldías de la Gustavo Amadero y Coyoacán. Muy importante para lograr una cobertura de la educación superior total, que es uno de los principales objetivos de pues, la presente administración federal, incluso con la reforma al artículo 3 constitucional. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que podemos escuchar y leer todas sus opiniones a través de las redes sociales. Escríbanos y sintonícenos. Nos encuentran como AIEDMX, las iniciales de la Agencia Informativa de Educación de México, y por Televisión Educativa. Bueno, ya llegó el jueves de Educación Cívica, con Rebotando Ideas y el consejero Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre el federalismo y, bueno, pues como siempre nos va a ayudar a resolver dudas de estudiantes de nuestro país. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Ana, muy siempre bien, muy es un placer buenos días. tenerte por aquí. Días, Mauricio, Omar, qué gusto muchas gracias. saludarte otra vez. Un placer estar con ustedes como todos los jueves. El placer es nuestro. Bienvenido.
Pues federalismo, Mauricio, un tema muy actual, muy interesante y poco conocido, ¿no? Bueno, poco bien entendido. Sin duda alguna, es que el federalismo pues es justamente la contracorriente al centralismo. Entonces, precisamente, nuestro país ya ha pasado por tantas cosas, ha pasado desde una república federalista, ha transitado con los conservadores nuevamente a una república centralista y pues finalmente, pues a partir desde los 57, la Constitución del 17, ya se ha concentrado en ser un país republicano, federalista, en el cual respeta la soberanía de todas las entidades federativas. Y justamente, pues ahorita está en boga otra vez el tema de centralizar ciertas atribuciones o dejarlas para que sean atribuciones de cada entidad federativa, atendiendo a cada realidad. Muy bien. Así es, Mauricio, pero bueno, como siempre, le abrimos este espacio a los jóvenes para que expresen sus preguntas y sobre todo, por supuesto, una muy buena orientación de tu parte. Así que vamos a ver las preguntas de Nelly Robles. Ella es de la carrera de Derecho en el Instituto Técnico y Bancario San Carlos. ¿Cómo interpretar el federalismo en México desde el contexto político? Bueno, pues cómo interpretar el federalismo, justamente ese es el tema, ¿no? En el contexto político es que cada entidad federativa realmente tiene una propia realidad, una propia idiosincrasia, una propia formación contextual, no piensan lo mismo y tienen su propia cosmovisión en el norte y en el sur. Y justamente lo que busca el federalismo es que se atiendan esas realidades políticas, sociales, económicas muy específicas. Es decir, que no desde manera centralizada, desde una rectoría del centro del país, se diseñen políticas que puedan decidir el rumbo de una identidad y una idiosincrasia muy distinta. Es muy fácil, quizá luego desde el escritorio, como diseñar políticas públicas para el desarrollo, para empoderamiento de las mujeres, para el empoderamiento de estudiantes en situaciones de extrema pobreza quizá, pero pues no es lo mismo sentarse ya en cada una de las realidades y saber de qué manera pueden acceder a recursos públicos, de qué manera pueden acceder a becas, de qué manera pueden las mujeres de la sierra a lo mejor tener oportunidades para poder acceder a una vida digna. Bueno, pues justamente el federalismo lo que busca es atender de manera focalizada cada realidad y no hacer una media homogénea nacional, que muchas veces esto a lo mejor excluye a ciertas personas que estando de ese grupo de atención prioritaria no van a tener acceso a estos beneficios porque justamente la política fue trazada desde el nivel central a tener una realidad central y no una realidad de la sierra, de la costa, del campo, muy distinta justamente a la realidad que se vive en una urbe, por ejemplo. Claro. Que bueno, no es algo fácil porque bueno, también hay problemáticas que son compartidas, ¿no? Así que desde luego, claro. Hay que tener un balance por ahí. Pero vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el federalismo en materia electoral en México? Bueno, ya concentrado en materia electoral, pues bueno, justamente lo que está en boga ahorita es precisamente regresar a un modelo centralista en el cual una sola autoridad nacional organice de manera homogénea todas las elecciones de las entidades federativas junto con la federal. Ese es un gran reto que tenemos que superar. ¿Por qué? Porque ha habido muchas experiencias que a nivel de cada entidad federativa ha habido modelos que se han exportado. En Coahuila, por ejemplo, exploraron la casilla digital para poder emitir sufragios, que fue un laboratorio muy concreto que se llevó en Coahuila y que podría replicarse a nivel nacional. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos el modelo de presupuesto participativo, que es un modelo muy propio de la Ciudad de México que se puede replicar también a modelo nacional. Y así como cada una de las entidades federativas ha desarrollado modelo de voto a distancia en casilla de urna digital, utilización de nuevas tecnologías o nuevos modelos incluso de participación ciudadana, estos modelos pueden ser explorados, experimentados a nivel de cada una de las entidades federativas porque es un laboratorio muy concreto y una vez de que se logre perfeccionar y se logra el éxito y el beneficio que redunda en la ciudadanía, sí entonces ya se puede permear en todo el país. Entonces justamente el reto del federalismo en materia electoral es justamente eso, visibilizar cuáles son los beneficios que ha obtenido de manera focalizada cada una de las experiencias subnacionales para que esas experiencias subnacionales sean rescatadas a nivel nacional. Hemos tenido modelos, por ejemplo, en Baja California nació en Yucatán el modelo de la candidatura independiente, que era algo impensable a nivel nacional y hoy por hoy es una realidad a nivel nacional. Entonces, justamente ese es, yo pienso que el beneficio concreto que tiene para la ciudadanía el tener un modelo federalista. Claro, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a ver la última pregunta, Mauricio, de Nelly Robles. Desde su óptica, ¿qué beneficio
podemos obtener en materia electoral, política, económica y social del federalismo en México? Bueno, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Uno de ellos es justamente se vuelve mucho más democrático un procedimiento al involucrar cuáles son las percepciones, los temores, incluso atender los temores y desde luego las demandas sociales de cada uno de los territorios. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchos conflictos sociales, por ejemplo, en Oaxaca, pero no necesariamente tiene que ver con cuestiones de, como aquí lo atenderemos a nivel centralizado en la Ciudad de México, de delincuencia, sino es un tema más bien de discrepancia ideológica, discrepancia de sistemas normativos internos y usos y costumbres, los cuales justamente el beneficio de tener un modelo federal es que desde Oaxaca, que conocen la propia realidad de las 500 municipios, son 530 y tantos municipios, de los cuales 500 se rigen por usos y costumbres, y ahí tienen el beneficio de que pueden atender de manera particular e individual cada uno de los diferentes modelos y usos y costumbres que tienen en Oaxaca a través del bastón de mando, a través de asambleas comunitarias, a través de mano alzada. Si generáramos o trasladáramos ese modelo o pretenderíamos imponer un modelo centralista en el cual las elecciones constitucionarias fueran a través de urna, pues rompes todo el esquema ideológico de Oaxaca, rompes todo el esquema de credibilidad incluso de una elección comunitaria y en esta concepción que tiene. Claro. Pues muy interesante ver todas estas aristas. Ya lo desmenuzamos bastante bien y podemos entender mejor a qué se refiere el federalismo, Mauricio. Muchas gracias. Palabra clave, palabra que todos debemos de dominar. Así es, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Nos vemos pronto. Nos vemos el próximo jueves. Y vamos a hacer una pausa y regresamos a Interfaz. En 1874 nace Felipe Carrillo Puerto, quien se distinguió como líder obrero, periodista y político de ideas revolucionarias. En 1881 muere Jesús González Ortega, general liberal que triunfó sobre las fuerzas conservadoras en la batalla de Calpulalpan, con lo que se dio fin a la Guerra de Reforma. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver precisamente con la salud, es decir, la importancia de las vacunas. Y es que desde el 23 de febrero y hasta mañana, 1 de marzo, la Secretaría de Salud busca aplicar más de 12 millones de vacunas en todo el país en la Semana Nacional de Salud. Veamos qué otras acciones se llevarán a cabo para cuidar la salud de los mexicanos. Y después de esta nota vamos a entrar en una entrevista muy interesante con la maestra Verónica Alarcón Hernández, que ella es coordinadora de calidad en enfermería del Hospital Juárez de México. Como cada inicio de año, la Secretaría de Salud lleva a cabo la primera Semana Nacional de Salud. Desde el 23 de febrero y hasta el 1 de marzo se estarán realizando más de 37,000 acciones dedicadas a la salud de los ciudadanos. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Es el lema con el que esta primera Semana Nacional de Salud busca aplicar alrededor de 12 millones de vacunas gratuitas a los habitantes mexicanos en 18,000 unidades médicas y en más de 20,000 puestos de vacunación. Poliomielitis, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, sarampión, rubiola, paperas, rotavirus y neumococo son algunas de las enfermedades que se busca erradicar a través de esta campaña. Del total de vacunas, más de 9 millones son aplicadas contra la polio en niños menores de 5 años. En nuestro país no se han tenido registro de casos de poliomielitis desde 1990. Esta enfermedad contagiosa afecta principalmente a los niños. No tiene cura, pero sí puede ser prevenible. No obstante, se recomienda que los padres de familia no dejen de llevar a sus pequeños a sus aplicaciones para prevenir y salvar vidas. Asimismo, como parte de sus acciones, se otorga protección neonatal de tétanos y difteria a mujeres embarazadas. Durante esta Semana Nacional de Salud, más de 61,000 brigadas de salud se dan a la tarea de informar a la población sobre la prevención y tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias en los pequeños.
Y bueno, precisamente hoy también toca la sección Salud para Todos y como ya lo anunció Omar, vamos a hablar de la importancia de la vacunación en el marco de la Semana Nacional de Salud. Por eso nos acompaña en el estudio la maestra Verónica Alarcón Hernández, coordinadora de calidad de enfermería del Hospital Juárez de México. Maestra, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Interfaz. Maestra, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, esto es nuestro. Pues maestra, la Semana Nacional de Salud ya es una tradición en nuestro país y además pues en México se han implementado estrategias de vacunación muy importantes que han logrado, pues si no la erradicación, por lo menos sí la disminución considerable de muchas enfermedades. ¿Qué tan importante es participar en esta Semana Nacional de Salud y de qué se trata principalmente? Bueno, se trata de dar una cobertura a la mayor parte de la población, a llegar a esas poblaciones en donde no se tiene un acceso constante de atención médica, pero al momento en que se da este programa de vacunación, que dicho sea de paso es de los mejores que tenemos en el mundo, con una cartilla de vacunación donde es muy amplia hacia los padecimientos que atiende, pero ¿en qué radica la importancia? Pues radica en el hecho de que se disminuye, como bien lo dice, pero además de eso, cuando una persona está vacunada, evita que el virus esté rotando, que esté transitando hacia otras personas. Claro. Estaba leyendo justamente un artículo de la BBC de Londres donde decía que un niño de 4 años francés que no fue vacunado de forma oportuna con el sarampión llegó a Costa Rica y empezó a contagiar a un país que había estado libre de sarampión desde el 2014. Obviamente no sabemos las circunstancias, pero hay muchas personas que rehúsan o que a veces están rehusando la costumbre de las vacunas. Pues es que en realidad no debiera de ser una costumbre, o sea, claro. Más bien debiera de ser una conciencia personal y colectiva. Claro. Porque además de eso, bien está ese caso, y el año pasado lo tuvimos muy ciertamente con una situación muy real en México, en donde decían, no habíamos tenido ningún caso de sarampión, y sin embargo el año pasado hubo 4 casos. Pero fue eso, en esta interconexión que tenemos con todo el mundo, en que hoy estoy en México y en unas horas ya estoy en otro país, y al regreso otra vez ya traigo algún virus, porque desafortunadamente este movimiento de no querer vacunar a nuestros hijos es en cierta forma parte de la falta de información, y quizá en algún momento que también nosotros como personales de la salud no estamos convenciendo o no estamos llegando a lo que impacta una vacuna. Al vacunarse no solamente estoy disminuyendo el que se presente una enfermedad, también estoy disminuyendo las consecuencias de la enfermedad. El impacto de la salud, el impacto de las enfermedades es sobre todo por las consecuencias que tiene con ello. Tiene el impacto en la persona, en el niño, pero también tiene consecuencias para con el entorno familiar, porque al momento en que se enferma el niño, también puede contagiar a las personas que están a su alrededor. Claro. Y es que hay muchos argumentos que utilizan de manera, pues, sin conocimiento a profundidad estas personas de esta corriente antivacunas, ¿no?, que han empezado a surgir en los últimos años, como por ejemplo que es mediante eso que se propagan algún tipo de control por parte de los Estados Unidos, o que son precursoras de cuestiones como el autismo, etcétera, ¿no? Muchos argumentos infundados, digamos. Sin embargo, quisiera por esto que nos ayudara a contestar, maestra, después de esta breve pausa que vamos a hacer, ¿cuáles son todos los procedimientos que se tienen que cumplir para que una vacuna finalmente sea aceptada y sea propagada a nivel nacional e internacional, como lo son muchas vacunas, para que la gente entienda que pues no son ocurrencias, ¿no? O no es algo que pues que sea tomado a la ligera, sino que lleva mucho estudio y que finalmente lo que busca es, como bien nos lo dice, prevenir y erradicar enfermedades, que se ha logrado pues generar este tipo de protecciones mediante las vacunas. Si le parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos explique un poco acerca de este tema.
Una pausa y volvemos, no se lo pierdan. En 1982, el volcán Chichonal, ubicado en Chiapas, hace erupción después de estar inactivo por siglos. Bueno, estamos hablando sobre la Semana Nacional de Salud y la importancia de las vacunas. Por ello nos acompaña la maestra Verónica Alarcón Hernández. Maestra, a ver, explíquenos entonces lo básico. ¿A qué edades se tiene que comenzar a vacunar un niño, un menor de edad? ¿Cuáles son las vacunas que tienen que pues, proporcionarse? ¿A dónde pueden ir? ¿Son gratuitas? Por supuesto que son gratuitas. Platíquenos esas 3 preguntas. Por supuesto que son gratuitas. Como bien lo mencionábamos hace un momento, la verdad es que México tiene el privilegio de tener vacunas de alta calidad, gratuitas, y que abarcan a los niños desde recién nacidos. Desde recién nacidos se les administra la vacuna de BCG o antituberculosis. Se empieza el esquema cada 2 meses de otras vacunas como es la pentavalente. Incluye en esta situación lo que es difteria, tosuerina, paperas. Se administran también las vacunas del sarampión. Lo decía el spot anterior, que en México ya tenemos muchos años sin casos de difteria. El sarampión es mínimo, o sea, esos fueron casos aislados los que tuvimos el año pasado. Entonces, realmente la calidad de las vacunas en México y la cobertura que se le da es realmente impresionante y debemos de estar orgullosos porque esto está sucediendo en México. Claro. Y es que probablemente lo que ha sucedido es que yo recuerdo cuando era pequeña de intensas campañas que explicaban sobre los beneficios de las vacunas y después como que siento que se volvió una costumbre, como dijo Mar, ¿no? Se generó una inercia en el que las personas vacunan normalmente a los niños, pero ya no se explicaba tanto o tan insistentemente por qué son importantes y cuáles pueden ser las consecuencias de no vacunarse, ¿no? ¿A dónde pueden recurrir las personas para informarse si tienen alguna duda, ¿no? Todas estas dudas que surgen en esta época y también pues para administrar las vacunas correspondientes y necesarias, que nunca es tarde, ¿no? No, siempre, permanentemente están los centros de salud, que eso sí están siempre en todas las épocas del año, pero cuando son campañas se precisa de puestos de vacunación que están en los mercados, en las escuelas, en lugares estratégicos para poder llegar a la mayor población posible. Claro. Además es algo muy importante. Obviamente la vacunación no solo va para los jóvenes o los niños, los bebés, los recién nacidos. También es importante que los adultos tengan conciencia. Por ejemplo, está desde la gripe, la influenza, que esa se tiene que hacer cada año, una vez cada año, pero en ciertos veces ya nos explicarás. Pero también es importante que a veces para hacer algunos viajes, por ejemplo, a mí que me ha tocado poder viajar a Brasil por temas laborales, pues te piden en Brasil y en México y en todos lados te tienes que vacunar contra la fiebre amarilla, ¿no? Por ejemplo, entonces hay otra cultura ahí que tenemos que también entender. Efectivamente, las vacunas siempre, cuando pensamos en vacunas, pensamos en los niños y sin embargo debemos de empezar a crear esta conciencia de vacunarnos los adultos, las mujeres están más sensibilizadas por el embarazo. En el embarazo es habitual que se aplique el toxoide tetánico, la rubiola, pero los hombres no. La verdad es que es una realidad, los hombres se resisten a vacunarse. Los adultos mayores son los que se tienen que también vacunar. La influenza, la vacuna antiinfluenza sí se tiene que hacer cada año, de preferencia en época otoñal, para que el cuerpo realice su proceso de generar esta inmunidad, este combate hacia la influenza, aproximadamente 3 semanas. Y
ya estar protegido. Cuando ya llegue la época invernal, pues ya estamos protegidos ante la enfermedad. Claro. Y sí es importante no generar esta situación de... Hay coincidencias, la verdad es que hay coincidencias, hay momentos en que se dice que causa daños más importantes en afecciones respiratorias. Eso es algo muy común de lo que nos dicen de la vacuna de la influenza. Si me la pongo, voy a tener un cuadro de gripa al día siguiente. Sí. Y en realidad todas llegan a causar una molestia, una reacción. Puede ser dolor en la aplicación, puede ser un cuadro gripal leve, es muy común. Pero no por eso quiera decir uno que todas van a causar una reacción grave. Las vacunas son algo similar como los medicamentos. No sabemos si somos alérgicos o no hasta que tomamos el medicamento. Pues lo mismo sucede con las vacunas. No sabemos si somos alérgicos o no. Sin embargo, los aditamentos que tienen las vacunas son muy cuidados, son productos que llevan un largo peregrinar de investigación, de control, para que lleguen lo más inocuas posible. Claro. ¿Cuáles son, siguiendo un poco la pregunta de Omar, cuáles son esos casos que muchas veces no se sabe que uno tiene que vacunarse, que no todas las vacunas se ponen pues así, ¿no? Periódicamente, sino hay, por ejemplo, los casos cuando tienes contacto con un metal oxidado, ¿no? De tétanos, o cuando te muerde un animal que podría aportar la rabia, etcétera. ¿Cuáles son esos casos muy específicos que la gente debe tener en la mente para también aplicarse esas vacunas? Bueno, en relación a las personas mayores, los adultos, sí nos tenemos que vacunar todos contra la influenza. La vacuna del tétano sí tiene que ser por lo menos cada 10 años. En el caso de las mujeres es cada 10 años o en el próximo embarazo. En los adultos mayores está la antineumocóxica, igual que lo de la influenza. O sea, hay ahora sí que un gran variedad de vacunas que tenemos que estar muy al pendiente de cuáles serían las que nos corresponden. No solamente cuando viajemos, sino también de manera, si no tenemos un esquema completo, si no sabemos si nos la aplicaron o no la aplicaron. El tener ya pequeños, el tener hijos en casa, si nosotros no fuimos vacunados, posiblemente nosotros seamos los que le estemos transmitiendo una infección. Pues muchas gracias por este diálogo, maestra Verónica Alarcón Hernández, quien vienes del Hospital Juárez de México, y habernos hablado sobre las vacunas, un tema muy importante, y te agradecemos mucho estos consejos, estas pláticas, estas recomendaciones. Pues muchas gracias, y la verdad, un favor, quieran mucho a sus hijos y vacúnenlos. Claro. Esa es la forma, no solamente le evitan una enfermedad al niño, le evitan enfermedades a los que están rodeándolo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Una pausa, regresamos, esto es Interfaz. Así es, todavía estamos a tiempo para experimentar esta gran fiesta literaria de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y Nuevo León es el invitado especial. Vamos a ver las actividades que esta entidad pues preparó para esta fiesta cultural. La Feria Internacional del Libro de Minería se ha convertido en un importante escaparate para la cultura de todos los rincones del país. Cada año, esta fiesta de letras abre un espacio a un estado de la República. En esta edición, el estado de honor es Nuevo León. Lo recibimos con mucho gusto y nos pusimos a trabajar en un programa que pudiera reflejar, traer a la Ciudad de México y a los visitantes de la feria, pues toda la diversidad, la riqueza, la vitalidad cultural que tiene Nuevo León.
Este estado del norte no solo festeja su participación en la FIL Palacio de Minería, sino que también se conmemora al escritor regiomontano Alfonso Reyes, autor de obras como La Cartilla Moral, Memorias de Cocina y Bodega y El Plano Oblicuo. Sí, bueno, estamos festejando nosotros como estado invitado a Alfonso Reyes, Regiomontano Universal, que este año cumple 130 años de su natalicio y 60 aniversario luctuoso. Y bueno, se organizó un programa especial en torno a su vida y a su obra, desde diferentes perspectivas, su relación con su padre, obviamente su obra. Y bueno, eso obviamente nos hace estar de fiesta como estado y yo creo que como país también todos lo celebramos y no había mejor marco que la Feria del Libro de Minería para hacer, pues darle estos honores, ¿no? Como parte de sus actividades, el Estado de Nuevo León preparó para los visitantes presentaciones editoriales, así como diálogos y conferencias de representantes culturales y educativos. Bueno, para Nuevo León representa una gran oportunidad de ofrecerle a los visitantes de la feria una perspectiva muchísimo más amplia de lo que es nuestro estado. Es por eso que cuando trabajamos en el programa de participación no pensamos solamente en el aspecto literario, que es básicamente uno de los intereses de esta feria, ni la parte académica que también, sino que quisimos hacer un repaso más amplio de nuestra cultura y trajimos, además del aniversario conmemorativo de Alfonso Reyes, una serie de actividades de presentaciones editoriales que tienen también que ver con la historia, el arte, el patrimonio y reflexionar alrededor de ello. Nuevo León también muestra su gran oferta cultural y educativa. Traemos más de 143 actividades divididas en 6 ejes estratégicos. Uno de ellos son los coloquios universitarios, que tienen más de 30 actividades de promoción y divulgación científica y académica. Y el resto de actividades tienen que ver con las presentaciones editoriales, con el Salón de la Literatura del Noreste y con este programa de reflexión sobre la historia del arte y la cultura y el patrimonio de Nuevo León. Así que son 143 actividades. Además traemos más de 700 títulos de 9 editoriales independientes, 3 instituciones de ediciones públicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Fondo Editorial Nuevo León y Conarte. Si estás interesado en las publicaciones regiomontanas, puedes visitar la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería hasta el 4 de marzo. La riqueza de Nuevo León se ve reflejada en las publicaciones que aquí van a encontrar. Hay una diversidad, vamos desde la literatura infantil, por supuesto, pasando por todos los géneros literarios, pero también van a encontrar un gran acervo universitario y académico sobre los distintos fenómenos sociales que nos preocupan el día de hoy. Y a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería también llegaron los deportes. José Luis Gázquez, escritor e investigador de la UNAM, presentó el estudio Deporte, Nación e Identidad, texto que busca hacer una reflexión sobre cómo la selección francesa de fútbol dejó atrás los prejuicios racistas y pudo coronarse campeona del mundo. El triunfo de un equipo multirracial en los campeonatos mundiales de fútbol, como ocurrió en la edición de Rusia 2018 con la selección francesa y sus jugadores de sangre africana, será una constante que incluso podría experimentarse dentro del deporte mexicano. Así lo indica el estudio Deporte, Nación e Identidad, el caso de los jugadores de fútbol franceses de origen africano, sobre el que fueron presentados sus adelantos en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. El tema, analizar el fútbol, sí, pero no con fines únicamente deportivos, sino cómo a través del estudio del fenómeno global del fútbol podemos abordar dinámicas y problemáticas del continente africano y su relación sobre todo con Europa, con Francia en particular, sí, como pues las migraciones y el marco actual de globalización pues también influyen en el ámbito deportivo y como a su vez el ámbito deportivo, en este caso el fútbol, pues repercute también en los debates políticos contemporáneos que atraviesan a la sociedad francesa y a las sociedades africanas también. Auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, este análisis plantea que los jugadores campeones podrían no haber logrado figurar en el deporte si vivían en su país de origen, pero que lograron sobresalir gracias a que llegaron a una nación que les brindó mayores oportunidades. El análisis del deporte como un fenómeno cultural de masas y global, pues se pone de manifiesto a la hora de
felicitar o, digamos, valorar modelos de integración de migrantes a sociedades opulentas, como es la sociedad francesa, pero también es un método para criticar las fallas y las fracturas sociales que también se ven reflejadas en este modelo de integración. Los defensores del título francés afirman que de los 23 jugadores que integraron el equipo campeón, solo 2 eran nacidos en África, pero omiten señalar que el 77.7% del conjunto tenía sangre africana. Definitivamente tampoco se reduce al caso francés. Para fines prácticos y fines de la investigación que está en curso, pues sí nos referiremos básicamente al caso francés, pero podemos hablar de distintos modelos de nación que se construyen a través del fenómeno migratorio, y no es un fenómeno exclusivo del deporte francés. El deporte en Inglaterra, el deporte en Bélgica, el deporte en general en Europa, pues cada vez tiene que hacer más frente a esta multiculturalidad de sus sociedades y la manera en que se integran poblaciones de origen extranjero a instancias de representación como pues el deporte nacional. La importancia del estudio radica en el hecho de que ejemplifica los beneficios que pueden alcanzarse con una integración multirracial dentro del mundo globalizado, pero también alertan sobre el impulso que esta situación genera en las protestas de los movimientos nacionalistas. Pues ahí está importante, Ana Cristina, el deporte como parte esencial de la educación, como parte esencial de la educación integral. Y bueno, por supuesto, aquí estaremos abarcando temas diversos al respecto. Así es, vamos a hacer una breve pausa y regresamos al final de Interfaz, no se lo pierdan. Y bueno, llegamos al final de Interfaz, pero como siempre nos enlazamos hasta Palacio Nacional. Ahí está mi compañera Sharon Smog y nos tiene los detalles sobre la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Buenos días, Sharon. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana, Omar, amigos de Interfaz. Hace unos momentos en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con el canciller Marcelo Ebrard presentaron el programa de migración para apoyar a los migrantes o paisanos que están en el extranjero. Este programa consiste en 10 puntos, de los cuales destaca la educación, la cultura y el reconocimiento a migrantes en el extranjero. Tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día, en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español. Y eso está provocando que las personas digan, pues no hablemos español, para empezar la lengua. Ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. Tenemos para este año la siguiente previsión, digamos la inversión total que se hará en consulados y la Embajada de Estados Unidos va a ser de 3.295 millones de pesos. Y tendremos 2.163 personas trabajando en este programa. El presidente de la República también aprovechó para hablar sobre la cultura de nuestro país en el extranjero. Reforzar los valores culturales, morales, la lengua, nuestras costumbres. Es muy fuerte la cultura o las culturas, para hablar en plural, porque México es un mosaico cultural. Nuestras culturas nos han salvado
de todas las calamidades. Es por nuestras culturas que podemos resistir. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente día. Gracias, Sharon. Pues sin duda alguna esa estrategia será fundamental para pues la protección y la valoración de la aportación que hacen los mexicanos que viven en los Estados Unidos, donde pues no son una minoría despreciable, son una gran cantidad, varios millones de mexicanos los que viven y mexicoamericanos que viven en los Estados Unidos. Nada más la cifra de pues alrededor de 50 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos también habla del gran potencial que tiene la cultura mexicana de poder afianzar y sentar raíces en Estados Unidos. Claro, un programa interesante este que se anunció esta mañana por parte del canciller Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, y por supuesto algo esencial es ese mecanismo que seguramente involucrará a las diversas instituciones educativas del país, como también seguir de cerca a todos estos migrantes para darles y ofrecerles educación de calidad, ya que sin la educación, Ana Cristina, pues cualquier tipo de circunstancia pues prácticamente es un sinónimo de marginación si es que no se les proporciona alternativas para que sean educados. Hay que también pues entender que muchas personas jóvenes llegan a los Estados Unidos y desde ahí tienen que tener estas alternativas para tener educación. Y bueno, pues ahí está este programa integral, 10 puntos que se presentaron hoy esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y que además constantemente pues estos migrantes siguen regresando a nuestro país, trayendo oportunidades, trayendo flujos importantes económicos, así que muy relevante esta estrategia. Así es. Así llegamos al final hoy de esta emisión de Interfaz, la última del mes de febrero, pero los esperamos todavía mañana para iniciar marzo y para concluir esta semana. Hasta luego.